Muy buenos días. En esta oportunidad en República transmitiremos una entrevista especial que hemos desarrollado en el Hospitalito de la Divina Providencia y que transmitimos en marzo de este año para conocer del legado de Monseñor Romero. Hablaremos con personas vinculadas a la Fundación Monseñor Romero de la Iglesia Católica, pero también personas que siguen el legado de Monseñor Romero y lo transmiten a las personas que visitan el Hospitalito de la Divina Providencia. Acompáñeme en esta edición especial de República. En esta primera etapa, en este primer momento de la entrevista, es un gusto para mí saludar a Arturo Sandoval de la Fundación Romero. Buenos días, bienvenido a República. Buenos días, gracias por la invitación y poder exteriorizar el pensamiento de la Fundación de Monseñor Romero. Gracias. Nuestro santo. Perfecto, Arturo. Gracias por tomar esta invitación y estar con nosotros en este lugar, en este espacio muy significativo, simbólico, importante, no solo para la comunidad religiosa del país, también para la sociedad salvadoreña. Y me gustaría que iniciemos con esto, Arturo. ¿Cómo nace la Fundación Romero? Bueno, la Fundación Romero nace después de la conmemoración del 29º aniversario del martirio de Monseñor Romero. Monseñor Urioste en aquel entonces toma la iniciativa e invita a un buen número de laicos comprometidos, y allá por 1999, antes de conmemorar el 20º aniversario, se funda lo que es de hecho la Fundación Monseñor Romero. Lógicamente ya de derecho, llamémosle así, fue años después, allá por 2012, 2013, no tengo la fecha exacta, pero sí más o menos por esa fecha fue cuando ya salen a través del diario oficial la creación de la Fundación. Ahora bien, la Fundación, como nos ha mencionado su surgimiento, la expectativa y el objetivo de crear una fundación, sobre todo en un entorno, en un país que también marcado por condiciones de violencia, un país también marcado por polarización, marcado por expresiones de diferente tipo, el objetivo de la Fundación. Bueno, nace porque Monseñor Urioste siente en aquel instante, en aquel momento, que todo el mundo está callado con relación al suceso del año 80. Hay mucho silencio. Entonces, él lo que quiere es reavivar todo eso y dentro de los objetivos de la visión de la Fundación es mantener vivo la imagen, los comentarios, las homilías, todo lo que Monseñor Romero durante muchos años de su arzobispado, esos 3 años de su arzobispado, fue mencionando y siempre procurando estar a favor de la opción preferencial por los pobres. Entonces, al ver todo ese silencio, pues por ello y con ese objetivo nace la Fundación. Bueno, la Fundación, entiendo, se tiene acceso a nivel de internet, se puede conocer la página, sí. Y también hay una recopilación de sus homilías, de sus escritos, de sus discursos, para un efecto, si lo podemos llamar así, en principio de memoria, de reconstrucción de memoria, pero para que la gente y nuevas generaciones van identificando no solo la imagen de Monseñor Romero, también sus escritos y escuchar también de viva voz sus homilías. Bueno, haciendo memoria con relación al 20º año de conmemoración del martirio, fue apoteósico la celebración en catedral y con ello pues se ha mantenido durante todos los años hasta este año 2018, que lo celebramos el pasado 17 de marzo, siempre con comenzando en El Salvador del Mundo y finalizando en catedral en el atrio para la celebración de la Eucaristía. Posteriormente, y en este año sucede algo muy interesante, porque para la vigilia, muchos grupos musicales, para cantar todo a favor de Monseñor Romero, ellos mismos se anotaron y con el deseo de hacerlo. Entonces, de ellos tomó la iniciativa también para poder salir adelante y conmemorarlo de esa manera. Una de las frases que también tenía Monseñor Urioste era: la Iglesia hizo justicia al declarar beato a Monseñor Romero, que era uno de los puntos fundamentales y un punto de la Fundación y una expresión también de la sociedad y de sectores también religiosos en la búsqueda de esto que tiene para la sociedad. Bueno, hay una anécdota que a mí me lo comentó Monseñor Urioste cuando él me convidó para formar parte de la Fundación en el año 2000 y me decía: una vez cuando nosotros fuimos a Roma con Monseñor Romero, me decía él, un viaje cansado, ¿no? Y todo, llegamos a Roma y lo primero que yo deseaba, dice Monseñor Urioste, era descansar. Bueno, estando ya en su habitación que le habían dado, tocó a la puerta Monseñor Romero y le, oiga, Monseñor Urioste no sabía, pero mire, ¿qué le parece si vamos a hacer oración?
Bueno, ni modo, digo, Monseñor Urioste, tengo que levantarme y acompañarlo. Cuando llegaron a la capilla, Monseñor Romero se hincó y empezó a orar. En ese instante dice Monseñor Urioste, este es un hombre de oración. A él debemos de seguir. Es una anécdota muy interesante y que crea la pauta en Monseñor Urioste de trabajar para este fin, ¿no? Un asunto que también me gustaría que nos pueda explicar, Arturo, para nuestra audiencia es ver la figura de Monseñor Romero como pastor, pero también la figura como mártir. Creo que esto es importante y es algo que la Fundación ha estado promoviendo en el recorrido de los últimos años. ¿Cómo vemos al Monseñor Romero pastor, pero también la figura martirial? Mire, bien lo decía el Papa, refiriéndose al martirio de Monseñor Romero, que no fue exactamente el martirio en el momento de la muerte, sino que lo más triste fue el martirio durante los años después de la muerte. Entonces, con ello nosotros lo que hemos tratado es de mantener verdaderamente lo que fue para nosotros Monseñor Romero, que en un principio se celebraba en todo el mundo, menos en nuestro país. Todavía hoy en día tenemos casos de crítica para ello, pero el mantener lo que fue el pastor, lo que fue el profeta, lo que fue antes de mártir, verdaderamente nosotros lo hemos tratado de manejar a través de todas las publicaciones que la Fundación hace, a través de sus homilías, sacar a la luz lo que muchos criticaron a Monseñor Romero en su momento, pero que si usted analiza todas las homilías, en ningún momento él busca crear e impulsar a la violencia, en ningún momento, todo lo contrario. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Cuando la gente iba creciendo en edad, pues solamente había escuchado lo que decían sus papás, y con eso se fueron. Pero nunca, pues, ¿y dónde leíste eso?, le preguntaba uno. Bueno, no, a mí mi papá lo escuchaba en aquel momento. No, pues lee las homilías y te vas a dar cuenta que ahí está toda la verdad. Y de hecho el Vaticano no lo hubiera beatificado si existiera algo de eso, ¿no? Qué interesante esta idea, Arturo, cómo se va, no solo la reconstrucción oral en función de la tradición y que la gente de un vínculo familiar pasa esta idea, pero el trabajo de la Fundación es ya con la divulgación documental, con la información, escuchando como elementos para decir, sí, hay una reconstrucción oral de la experiencia, de lo que se vivía y lo que brindaba Monseñor Romero, pero a la vez lo que la Fundación fue haciendo en el tema del contenido. Aquí es algo triste verdaderamente, porque en un inicio de la Fundación se luchaba contra muchos comentarios. Era muy difícil hablar de Monseñor, inclusive cuando uno llegaba en alguna parroquia, había que hablar por fuera de la parroquia, porque a lo mejor el párroco no permitía que se hablara de Monseñor Romero en aquel momento. Claro, no fue muy generalizado, pero sí tuvimos caso de eso. Inclusive nunca se logró verdaderamente entrar de lleno a este proceso porque había mucho obstáculo. Había mucha gente que mandaba notas al Vaticano, incluyendo parte de la curia, ¿verdad? No simplemente, bien lo decía el Papa, pero sí había mucha contraposición. Era triste ver que en todo el mundo se veneraba la figura de Monseñor Romero y no acá. Entonces todo eso también era tomar fuerzas de flaqueza, llamémoslo así, para seguir adelante. El proceso se volvió sencillo ya cuando beatificaron a Monseñor Romero, porque ya todo el mundo quiere a Monseñor Romero. Me menciona algo, perdón que le interrumpa, Arturo, pero me menciona una idea muy relevante y que creo que es importante para efectos de la comunidad religiosa y de la sociedad en general del país. También qué tuvo que enfrentar la Fundación Romero en este proceso, en búsqueda de la beatificación, pero también la discusión y la identificación de la imagen de Monseñor Romero para el país. Que se tuvo que enfrentar inclusive a través de la conferencia episcopal, porque no todo era una decisión unánime, habían contraposiciones. Yo no voy a mencionar nombres, pero sí se luchó contra eso. Bueno, hubo un momento que se paralizó totalmente el proceso, y a raíz de que el mismo pueblo, el pueblo que Monseñor Romero quiso durante muchos años, bueno, empezó a trabajar verdaderamente, no solamente la Fundación, sino que todo el pueblo apoyado. Usted miraba los talleres que se organizaban, usted mira las conmemoraciones de los aniversarios del martirio, y era el pueblo ahí. Y lo más interesante es que en los últimos años se incorporó mucho lo que es la juventud, y eso ellos no conocieron
físicamente a Monseñor, pero sí leyeron y conocieron. Hemos vivido cosas interesantes. Por ejemplo, la juventud participaba en eventos de pintura, y usted viera las cosas maravillosas que salieron ahí. Increíble, pero era el sentir del pueblo de Dios. El Monseñor Romero se mantenía vivo en ello, y esa es la idea que se mantuvo durante todos estos años, mantener viva esa imagen para seguir adelante. Ahora estamos todos felices con la última noticia de la canonización, sí, que creo que va a ser muy difícil que lo canonicen en El Salvador, pero lo va a canonizar junto con, tengo entendido, con un amigo de él que fue el Papa Pablo VI. Entonces lógicamente será en Roma, pero la felicidad nos inunda acá, pues. ¿Cómo el tema de las generaciones posteriores, tras el martirio de Monseñor Romero, estamos hablando jóvenes que nacieron en los 90 en El Salvador de la posguerra, jóvenes que nacieron ya en la década de los 2000, cómo el trabajo de la fundación para involucrar a este segmento de la población que usted mencionaba, jóvenes que obviamente no le vieron, solo a través de escucharle, a través de la lectura y a través de una experiencia? Aquí nace también lo que es la pastoral juvenil del arzobispado, porque hay que darle al César lo que es del César también. Padre Belisario ha trabajado mucho en ello y se ha fortalecido el conocimiento hasta eso, y estas jóvenes han sido impulsadores de esta causa. No solamente los que conocimos a Monseñor en aquella época, no, ellos también han sido impulsadores, y a ellos también se les debe que Monseñor haya sido beatificado. Entonces, aquí es una lucha de todos. Claro, esto no se detiene porque viene la canonización, pero hay un factor que no muchos comentan, que después vamos a seguir luchando. ¿Por qué? Porque viene el doctorado de la Iglesia. No, queremos que el día de mañana Monseñor, o el Santo Monseñor Óscar Romero, Santo Óscar, o San Óscar Romero, sea doctor de la Iglesia. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué significa qué interesante, porque qué significa este proceso que se lleva a nivel de la Iglesia? Yo no quisiera entrar en mayores detalles porque a lo mejor me estoy metiendo en camisas de once varas, como dice, pero nosotros no paramos con la canonización, ¿me explico? Sí. Porque nosotros vamos a seguir manteniendo vivo lo de Monseñor Romero. Eso lo queremos, todo el legado que él nos dejó no puede morir. Al contrario, tiene que reactivarse con las nuevas generaciones que vengan y que verdaderamente sepan lo que es o lo que fue Monseñor Romero. ¿Por qué digo que es? Porque la palabra de Monseñor Romero también es actualizada. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que hagamos una lectura de Monseñor Romero a la luz de los tiempos actuales y los problemas que la sociedad salvadoreña está enfrentando. Algunos se han mantenido en el tiempo a la luz después de la década de los 80 y los 90, como los patrones y las expresiones de la violencia, las condiciones de inseguridad, la pobreza, el maltrato que existe en expresiones de la sociedad. Me gustaría tener su reflexión a la luz de las ideas, de los escritos, de las homilías de Monseñor Romero. Con todo gusto. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos en República. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Seguimos platicando de Óscar Arnulfo Romero, beato, santo para la sociedad salvadoreña, pero también a nivel internacional. Y está conmigo Arturo Sandoval de la Fundación Romero. Seguíamos platicando, Arturo, ¿cómo podemos leer a Monseñor Romero en los tiempos actuales? A la luz de sus enseñanzas, de sus mensajes, de sus homilías, ¿cómo podemos entender el pensamiento de Monseñor Romero en el 2018? Bueno, la Fundación ha sacado y ha publicado, no propiamente también como creación de la Fundación, pero muchos escritos de gente que quiso a Monseñor Romero y lo sigue queriendo. Para ello la Fundación ha reproducido las homilías, por ejemplo, que es donde nosotros podemos, que la esencia, dijéramos, del pensamiento de Monseñor Romero, y como decía anteriormente, son palabras actuales. Si usted mencionaba sobre el asunto de la pobreza, sobre el no bienestar de la sociedad, el Monseñor lo habla continuamente en las homilías y pide que eso vaya cambiando, vaya dando giro a otra manera, de que esa opción que es Cristo, cuando vino al mundo, trabajó mucho por la opción preferencial de los pobres. Él la quiso hacer actual. Él la vivió, él trabajó por ello, ¿verdad? Y por eso lo mataron también.
porque no es que él incitara a la violencia, porque en ningún momento lo hace, pero sí con decir la verdad, y la verdad, pues muchas veces en su mayoría duele, ¿no? Y él dijo la verdad y nos enseñó algo que es muy importante para todos nosotros que vivimos actualmente. Debemos de ser disciplinados en estas cosas. ¿Cómo como miembros de la sociedad y las diferentes expresiones que hay en la sociedad salvadoreña, Arturo, entender a Monseñor Romero y la comprensión hacia los pobres, hacia la pobreza y el posicionamiento y la identificación con los pobres y la pobreza, cómo debe de discutirse en el país, sobre todo los niveles que tenemos, también las condiciones de desigualdad, cómo podemos nosotros entenderlo y los grupos y las expresiones en la sociedad que ven este tema? Es que nosotros queremos sanar nuestra conciencia, sacándonos de la bolsa algo y darlo para los pobres. No, el pensamiento de Monseñor Romero no se queda en ello. El pensamiento de Romero es darnos por entero, dar amor, que es lo importante. Lo que vino a hacer Cristo acá, dar amor, a fomentar el amor, a amarnos los unos a los otros. Eso es el verdadero, el luchar por la opción preferencial de los pobres. Yo me encuentro con alguien y en algún problema no voy a sacarme una moneda y se la voy a dar y ya estuvo. Como el pasaje de la Escritura cuando habla del samaritanos, aquel que bajaba. Y entonces, no, es de acompañarlo, es de compartir con él, es de inclusive de no sentirnos malos porque aquel tiene mal olor. No, al contrario. En ese sentido es que nosotros vamos a trabajar y nos falta mucho por trabajar en ello, porque ahorita sanamos nuestra conciencia, como decía, dando una dádiva, y no es eso. El pensamiento de Monseñor Romero está claro, no es esa la opción preferencial por los pobres. ¿Quiénes son los llamados al acompañamiento? De mencionar el acompañamiento con los pobres, no hacia los pobres, con los pobres, junto a los pobres. ¿Quiénes son los llamados en la sociedad al acompañamiento? Nosotros podemos decir que en términos generales, pero podríamos identificar grupos, expresiones en la sociedad que deben de tomar el ejemplo, por decirlo de alguna forma. Mire, aquí voy a mencionar algo muy interesante que Monseñor Romero trabajó también por ello. Fue lo ecuménico. Aquí no se trata nada más de los cristianos católicos, no. Aquí, inclusive Monseñor Urioste trabajó mucho con ello, porque él invitaba a la iglesia luterana, a los anglicanos, para hacerlo ecuménico, porque la idea es esa. Y comenzar por eso, de unirnos, de trabajar juntos, no como que somos islas. Monseñor Romero trabajó para una unión. ¿Y quiénes son los llamados? Como dijo el Evangelio, como dice el Evangelio de San Mateo en el último capítulo, somos todos. Todos estamos llamados a evangelización, a trabajar por eso, a trabajar por la buena nueva. Y eso es lo que impulsó Monseñor Romero. Lo que pasa es que a muchos no nos gustó eso. Pues yo, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? A mí que primero yo y luego yo y después yo. No, eso no, ese concepto está totalmente atrasado, errado, ¿no? ¿Cómo, Arturo, en la sociedad podemos, a través del trabajo de la iglesia, a través de la fundación y como mencionaba, otras expresiones en la sociedad, organizaciones, cómo se puede ir construyendo este tejido en la sociedad que requiere menos individualismo y más trabajo colectivo, más trabajo en cooperación? Bueno, mire, ya después de la beatificación de Monseñor Romero está algo más claro. El señor Nuncio tuvo una magnífica idea de unificar en un solo grupo y le llamó los amigos de Romero. Hay varias instituciones ahí y empezó a trabajar desde el año pasado. Mire, es delicioso y es una cosa bellísima cómo se trabaja. Diferentes pensamientos, diferentes iglesias trabajando bajo un mismo objetivo, que es por lo que Monseñor Romero luchó, ¿verdad? Entonces, lástima que se nos retira el señor Nuncio, pero es parte fundamental de todo esto que está sucediendo y no es por echarle flores a él, pero es la verdad. Y hoy no lo quita el Papa Francisco, pues ni modo.
Pero sí, de aprovechar en esta oportunidad, dar ese reconocimiento al señor Nuncio, que trabajó mucho por ello y que sigue trabajando, pues porque todavía lo tenemos acá, para esa unificación y trabajar bajo ese mismo objetivo, no estar como yo hago aquello, no, hacemos todos hacia un mismo objetivo. ¿Cómo desde la Fundación Romero, Arturo, se ve también el tema con el paso de los años y este proceso de la beatificación y luego de la canonización de Monseñor Romero? ¿Cómo ve la Fundación Romero el hecho de que ahora en esta etapa, en este momento de celebración, personas, grupos y hasta algunos que son expresiones religiosas retoman la imagen de Romero, a pesar de que en la época en donde él estaba fueron acérrimos opositores, rivales y personas que también fueron involucradas a denuncias y amenazas hacia Monseñor Romero? Mire, al inicio de la entrevista yo le comenté eso. No es simplemente la fundación, sino que es muchas personas, muchas instituciones que se han abocado, sí, a la fundación, pero ¿qué? A formar parte de todo este objetivo. Y eso es lo lindo de esto. Como le decía, la juventud, es increíble cómo está trabajando la juventud. Y eso es a través de la pastoral juvenil del arzobispado. Está trabajando y se seguirá trabajando, porque esto, como le decía, no para con la canonización. Seguimos adelante. Y es para siempre. ¿Cómo, y retomo esta idea, es cómo desde la Fundación el trabajo de Monseñor Romero, insisto, con sus homilías, con sus posicionamientos y también la manera muy marcada como hacía las referencias de dónde estaba la represión y dónde estaba la expresión autoritaria, cómo desde las expresiones de la sociedad organizada, desde la Fundación y sus diferentes agentes con los que trabaja, ven este punto de personas que ahora ven la imagen de Monseñor Romero en función religiosa, pero que hace 30 años, hace 35 años, eran opositores totalmente y también eran personas que tenían un mensaje, por llamarlo de esta manera, de odio hacia Monseñor Romero. Parte de la visión de la Fundación es eso, dar a conocer verdaderamente el sentido de Monseñor Romero. A través de las homilías. En la Fundación se han elaborado talleres que se han llevado a nivel nacional. Monseñor Urioste fue un hombre que anduvo predicando todo esto a nivel mundial, ¿verdad? O sea, se ha trabajado en ese sentido para verdaderamente dar el sentido del pensamiento y la visión de Monseñor Romero. Y eso es lo que se sigue trabajando a través de escritos, a través de publicaciones, a través de libros, a través de participación de la mayoría de la sociedad hoy en día, que se está, gracias a Dios, que la beatificación llegó a engrandecer este tipo de compromisos. Y usted verá gente que anteriormente no podía hablar de Monseñor Romero, ahora sí habla de Monseñor Romero. Y eso es lo interesante. Por eso también vino Cristo al mundo, para que todos nos convirtiéramos, ¿o no? Hay otro aspecto que se menciona en esta reflexión, Arturo, es si queremos entender a Monseñor Romero, a Óscar Arnulfo Romero, también tenemos que conocer a Rutilio Grande, que es una referencia. Explíquenos un poco esta idea. Para conocer y saber de Monseñor Romero, hay que también concebir la idea de Rutilio Grande. Bueno, no puedo entrar mucho en detalle por el tiempo, pero sí vale la pena mencionar que parte de ese, no voy a decir de ese cambio de Monseñor Romero, dijéramos así, en un inicio fue el asesinato del padre Rutilio Grande, ¿verdad? Que fue cruelmente asesinado él y su sacristán y un acólito, tengo entendido. Eso hizo pensar a Monseñor Romero para verdaderamente tal vez dar un giro en lo que él tenía que, como parte de su arzobispado, ¿verdad? Para parte de la misión que él tenía como iglesia. Y no quiero decir que fue el padre Rutilio que le enseñó a Monseñor Romero, no, pero sí, Monseñor se inspiró mucho en eso. Ahora, parte también del proceso de beatificación del padre Rutilio, que ya está en proceso, también se está trabajando a través de los amigos de Romero en darle un poquito también de énfasis a eso, porque es otro que debe de ir a los altares, el padre Rutilio. Y de hecho, a través del nuncio se está trabajando los amigos de Romero para hacer una visita al paisnal y también empezar a trabajar un poco en colaboración con la causa, ¿no?
cómo desde la Fundación o la expectativa, sobre todo en el caso de la beatificación o la búsqueda de la beatificación de Rutilio Grande, también qué significado tiene, no solo para la comunidad católica, la comunidad religiosa en El Salvador, también como una expresión de un momento de la historia salvadoreña, una etapa importante, hay que remarcarla de la historia contemporánea de El Salvador y la figura de Rutilio Grande en ese periodo en particular. Mire, es importante y no solamente en eso voy a hablar del padre Rutilio, claro, sino que vamos a hablar de bastantes sacerdotes que inclusive ofrendaron su vida sí, por la misma causa. Y que verdaderamente me quedaría corto en decir eso, aunque hoy la causa es del padre Rutilio, pero debería de haber varias causas, me explico, y que deben de entrar en proceso. Y no solamente sacerdotes o religiosos, sino que muchos laicos que ofrendaron su vida por esa misma causa. Podríamos decir que también ellos, el proceso de su beatificación, de su reconocimiento, también es la lucha de varias personas, muchas personas que también ofrendaron sus vidas, que fueron parte de las expresiones eclesiales de base, de trabajos territoriales, sobre esto en el momento histórico que estaba pasando el país, muy cerca de un conflicto armado y luego se deriva en una guerra. Mire, nosotros publicamos todos los años el calendario de Monseñor Romero, y en el cual siempre hemos publicado las fotos de una cantidad fuerte de mártires. No son todos, hay muchos más. Sí. Y ahí están todos los que ofrendaron su vida por esta causa. O sea que cuando hablamos de un proceso de beatificación, como decía, tenemos que involucrar a varios. Bueno, de hecho, antes de ser beatificado Monseñor Romero, al igual que el padre Rutilio, ya lo considerábamos santo. Bien, ahora otro asunto que me gustaría tener la apreciación de la Fundación Romero es la causa de la santificación. Estamos hablando de un milagro que es un proceso que lleva, en este caso, el Vaticano en diferentes etapas, y esto lo que significa también desde la Fundación Romero, ¿cómo ve? Mire, la verdad que es un milagro. El que el Papa hubiera, a su criterio, solo con el martirio ya era un santo, ¿no? Pero para canonizarlo, pues él indica el milagro, se descubre, pero no ha sido el único milagro. Han sido muchos más. Mire, solo el hecho de convertir a tanta población salvadoreña de un odio hacia Monseñor Romero hacia un amor o hacia una veneración, ¿ustedes no creen que es un gran milagro eso? ¿Verdad que sí? Es un gran milagro. Ese es el mayor milagro quizás. Estamos por cerrar, Arturo, pero quiero tener una última idea sobre esto, la noción del milagro, para efectos se pueden ver y una expresión de milagro hacia la sanidad, que es un poco el milagro en el cual hay reconocimiento del Vaticano, pero usted me mencionaba un milagro en la composición social, es decir, en el tema de construcción de un tejido social, y me gustaría ahondar en esa idea. Mire, me voy a basar en las Sagradas Escrituras. El Señor siempre dijo, te perdono tus pecados, y después sanaba a las personas. Lo importante del milagro es la humanidad en sí de la persona, aunque después lo espiritual venga, pero nosotros debemos de contemplar primero la humanidad, la necesidad de la gente. Por eso es la opción, lo que mencionaba, en ese sentido es que nosotros debemos, ese es en donde nosotros debemos de trabajar primero, por la humanidad de las personas y después por el espiritual. ¿Me explico? Sí. Entonces, el milagro se da en un momento de sanación, tanto física, pero también hubo sanación espiritual. Arturo, quiero darle las gracias por estar con nosotros, ofrecernos la posición desde la Fundación Romero y también esta reflexión para nuestra audiencia sobre Monseñor Romero, sobre su significado, su vigencia y también el reconocimiento, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional y por diferentes expresiones sociales de nuestro país. Bueno, queremos agradecer también a nombre de la Fundación, que ya es una cosa oficial, el reconocimiento de la Fundación Romero y también de nombrar hijo meritísimo a Monseñor Ricardo Urioste. Sí. Así que muchas gracias también a los que han hecho posible todo eso, a las iniciativas que han tenido y de hecho seguir trabajando es el objetivo. Así que invito a todos los salvadoreños, ¿verdad?, de cualquier religión, a que sigamos trabajando por esta causa
que es la que también nosotros podemos gozar de una salvación. Muchas gracias, Arturo, por Bien. su tiempo y por habernos acompañado en este espacio. Y a todos espacio. feliz tarde, feliz día y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Permítanos una pausa, seguimos con más en República. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Nos encontramos en la Capilla Divina Providencia y está conmigo el padre Edwin Enríquez. Él es vicepostulador de la causa por canonización de Monseñor Romero. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos tener la entrevista en este espacio, en este lugar tan significativo. Con mucho gusto, un cordial saludo para quienes nos sintonizan y quienes se alegran con Monseñor Romero en este día. Gracias por tomar la invitación y estar con nosotros y platicar estos minutos. Y me gustaría que iniciemos un poco con esto. Retomaba declaraciones del arzobispo Vincenzo Paglia, que él es postulador de la causa, que igual como postulante de la causa de beatificación de Monseñor Romero en el Vaticano, él mencionaba una frase en una entrevista. Él llama a Monseñor Romero como el primer mártir del Concilio Vaticano II. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Bueno, el Concilio Vaticano II se desarrolla de 1962 al 65, pero esa es la reunión en Roma. Luego vienen las conclusiones que tienen que ponerse en práctica. En América hay una reunión que es en Puebla, en el 79, en el mes de enero, de la que participa Monseñor Romero, donde se va a hacer esa traducción, como lo del Concilio Vaticano II para la Iglesia en el mundo entero, se va a poner en práctica en América Latina. Y entonces Monseñor Romero, él viene con el deseo de implementarlo. Por supuesto, él estudió en Roma y tiene también ese deseo de estar en comunión con el Papa. En ese entonces pues era el Papa Pablo VI, ya comenzaba San Juan Pablo II desde el 78. Entonces, al decir que él es digamos, un obispo del Concilio Vaticano II, se refiere de poner en práctica esa enseñanza, o sea, una iglesia de puertas abiertas, un pastor con olor a oveja, el salir a buscar la gente, una manera pues de predicar el Evangelio con las obras de caridad, siguiendo el ejemplo de Jesús, el buscar a las personas que están más necesitadas, que él ve ese reflejo, Monseñor Romero, en la gente, que le dice: usted es la voz de los que no tenemos voz, de nosotros los indefensos, los que estamos sufriendo, a nosotros que no nos escuchan, a usted sí le escuchan. Y sabemos a qué se refería la gente, que es a la homilía, a la misa que cada domingo él celebraba, donde también aprovechaba para, como profeta, anunciar el Evangelio y denunciar el pecado, las injusticias. Con Edwin hablábamos con Arturo de la Fundación Romero, hablábamos el significado que tiene de la canonización, no solamente para la comunidad religiosa, no solamente para una expresión de la comunidad católica, también este significado a la luz de la sociedad salvadoreña en este momento. ¿Cómo podríamos hacer esa lectura, esa interpretación? El Evangelio de Jesús es para todo hombre. Monseñor Romero dice, la homilía del 16 de marzo de 1980, mi pensamiento, el centro de mi pensamiento es: nada me importa tanto como la vida humana. Y sabemos nosotros que al referirnos a la vida de la persona humana, yo no estoy allí haciendo distinciones, yo no digo de este lugar, ni de esta raza, ni de estos años, yo no quito, ni de esta religión, yo quito todo eso y me preocupo por el ser humano. Entonces, claro, el Evangelio de Jesús es así. La persona que conoce a Jesús, que en la oración lo encuentra, se da cuenta que la obra de caridad va encaminada a aquel que está pasando necesidad. Entonces, por eso es de que también hoy en día nosotros vemos que a Monseñor Romero se le celebra todo el pueblo salvadoreño, no podemos decir solo es de los católicos, incluso también personas de otras confesiones religiosas o personas que no son creyentes, también ven en él un ejemplo de lo que hay que hacer, de una obra en favor de los demás. Por supuesto, Monseñor Romero no es una obra de una ONG o una obra de filantropía, sino que es una obra hecha con fe, como quien dice, viendo en la otra persona al mismo Jesús, que dice: lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces ese es el testimonio que impresiona y que atrae.
una persona que hace algo desinteresadamente. ¿Cómo, Edwin, podemos a la generación actual, a los jóvenes, aplicado al contexto, a la situación que vive el país, con marcadas expresiones de violencia, de desigualdad, de expresiones de crímenes, de odio, diversas expresiones, cómo el mensaje de Monseñor Romero impregna y debe ser parte de la reflexión de las generaciones actuales? Yo cuento un poquito mi testimonio. Yo no conocía a Monseñor Romero, yo nací en el 82, pero sí recuerdo cuando estudiaba en el bachillerato, Historia del Salvador, y entonces se corría la voz que el profesor de Ciencias Sociales, una de sus 10 preguntas era esta: ¿cuáles son las últimas palabras de Monseñor Romero? Y entonces todos los compañeros nos estábamos aprendiendo esa frase: en nombre de Dios y de este pueblo tan sufrido, yo les suplico, les ordeno, cese a la represión. Y entonces dábamos vuelta, bueno, ¿y esto a qué se refiere? Este es el 5.º mandamiento, no matarás. Y entonces, ¿cómo es de que a esta persona, porque esté invitando a respetar la vida, haya causado sentimientos de odio que después haya sido a él a quien lo han matado? Entonces, conforme uno va adentrándose en la fe católica, se da cuenta que en el centro está el mandamiento del amor y están los 10 mandamientos. El mensaje de Monseñor Romero es el mensaje de Jesús. Él enseña a cómo el salvadoreño tiene que poner en práctica esos 10 mandamientos. Y en ese momento, como también lastimosamente ahora, la vida tiene que ser amada y respetada. A Monseñor Romero le llegaban cartas donde habían madres que le decían: mis hijos, mi esposo están desaparecidos, por lo menos quisiera saber dónde están enterrados para llevarles una corona de flores y estar tranquila sabiendo pues de su paradero, porque a momentos pienso que está muerto, pero a momentos pienso que va a aparecer con vida. Y sabemos que lastimosamente es un drama también de hoy en día. Personas desaparecidas, no se sabe de su paradero y la familia tiene como una herida abierta. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Monseñor Romero? Amar la vida. O sea, llevar un mensaje de que el salvadoreño tiene que vencer todo aquello de la cultura de la muerte. El odio, las divisiones, las ambiciones de las cosas materiales por encima del bien de la persona. Por eso vamos a encontrar en Monseñor Romero, cuando leemos sus homilías, esa llamada a hacer esas obras de caridad, a compartir con el pobre, con el necesitado, que son las cosas que siguen haciendo hoy en día que Monseñor Romero sea incomprendido. Otro asunto que me gustaría tener su apreciación sobre esto es, tuvo también el reto para la beatificación porque se generaron anticuerpos, expresiones en Roma también, pero ¿cómo lo pensamos para el caso de El Salvador? Expresiones, lo voy a denominar así de esta forma, conservadoras dentro de la iglesia que no estaban necesariamente respaldando el proceso de beatificación y posteriormente ya en el caso de la canonización pues cambia un poco el panorama, pero también ¿qué lectura se puede hacer de esto? Pues en primer lugar, yo diría que el proceso de canonización tiene también que ir siguiendo ese curso, esas etapas. De hecho, todo comienza con una pregunta. Monseñor Romero, ¿es santo, sí o no? Y entonces, dar una respuesta dura 30 años. Esto comenzó, cuenta Monseñor Urrutia, en el 88. Entonces estamos 2018, entonces a los 30 años se da la respuesta que no la da un salvadoreño, la da el Papa. Después de escuchar ese relato de un milagro que ha sido estudiado por médicos, también por teólogos, por cardenales, el Papa dice, este es un santo, este es un milagro por intercesión de Monseñor Romero. Entonces resulta que hay contradicciones, sí, y de hecho tienen que haberlas, porque son como los retos a aclarar. Si todo también hubiera sido, digamos nosotros, viento favorable, también eso haría surgir ciertas dudas, como quien dice, bueno, pero esto qué bien se lo han inventado, qué bien lo han construido. Pero precisamente el ir desmintiendo cosas, el ir aclarando cosas, al mismo Monseñor Romero, ¿verdad? A él le toca en el 78 hacer un viaje rápido a Roma, porque lo están mal informando de las cosas, ¿verdad? Una de sus cosas es de que es comunista. Entonces él viaja para ir a hablar con el Papa Pablo VI, que había sido su maestro, que
quien lo había hecho obispo, quien lo había hecho arzobispo, y el Papa lo escucha, y él le aclara y le dice: Monseñor, el comunismo está en contra de la fe católica porque no cree en la resurrección, en la vida después de la muerte. ¿Cómo un cristiano va a ser comunista? No puede serlo. Y entonces el Papa lo escucha, Pablo VI, y le da ánimos y le dice: no es fácil la situación que está viviendo, pero usted es el obispo, siga adelante, que Dios lo acompaña. Monseñor Romero regresa de Roma en el 78 fortalecido, aunque hay viento en contra, pero sabiendo que su mensaje no es ideológico, sino que es un mensaje desde el Evangelio, que hay mentiras, que hay robos, que hay asesinatos, están allí, y él desde el altar, desde el micrófono, él está denunciando, pero llamando a la conversión. Entonces, eso es lo que lo hace incomprendido, y es también lo que muchas personas, de seguro que nos están viendo, tienen también como esa interrogante, ¿verdad? Y bueno, eso no es. ¿Cuál es la recomendación? Tenemos que leerle sus homilías, leer su pensamiento. El mensaje de Monseñor Romero, desde la perspectiva para los feligreses católicos, puede constituirse en un espacio de cohesión, de unión, porque hay también divisiones y expresiones en diferentes ramificaciones dentro de la Iglesia con interpretaciones muy particulares, pero el mensaje de Romero puede convertirse en algo que catalice y que busque la unión de expresiones y de grupos de la sociedad que, si lo tomamos desde esta perspectiva, a finales de los 70, inicios de los 80 y con el paso del tiempo también tomaron posiciones bastante radicales y bastante extremas. El mensaje podría lograr una cohesión y el significado también como santo de Monseñor Romero. Monseñor Romero es un salvadoreño y en ese sentido, pues, digamos que es nuestro, es de todos en el país y todos pues hablan de él, claro que sí, pero no debemos de olvidarlo de que él tiene una marcada participación religiosa. Todo lo que él hace tiene que ser interpretado desde la fe. Desde afuera, sin fe, se pueden interpretar otras cosas, sí, pero no era esa la intención de la persona Óscar Arnulfo Romero. Él, ¿qué es lo que quería? Anunciar el Evangelio. Él no quería fundar una religión. Por eso no es que la Iglesia se vuelve una religión en torno a Romero. Yo pienso que él sería el primero que diría: no es esto. Lo nuestro es doblar las rodillas delante de Jesús. ¿Y qué hace Monseñor Romero? Explicarnos el Evangelio de Jesús. No existe el Evangelio de Romero. Existe la manera como él nos explica para que vivamos lo que Jesús enseña, eso sí. ¿Verdad? Tenemos las homilías de él de 3 años y uno puede leer el Evangelio y cómo Monseñor Romero nos ayuda a vivirlo, a actualizarlo, eso sí. Entonces, allí es donde encuentra El Salvador también una figura de unidad, sí, y lo hemos visto el 23 de mayo del año 2015. Fue hermoso la concentración, bueno, en nuestras cuentas como iglesia fueron 700,000 personas y que todas esas personas pudieran estar allí. Hubieron varios silencios, mucha gente se vino un día antes, pasó ahí la noche, soportó una tormenta, tanto sacrificio para estar allí viendo a un salvadoreño que logró algo muy grande. Entonces, claro que sí, el pensamiento de Monseñor Romero, su figura, ayuda al pueblo salvadoreño a estar en unidad, claro que sí. Tenemos que hacer una pausa, Edwin, pero al regresar me gustaría que sigamos analizando este tema y también ver cómo la imagen y la figura de Monseñor Romero trasciende también del ámbito religioso al ámbito social, al ámbito cultural, y cómo también expresiones de la comunidad, expresiones sociales también se identifican con el pensamiento, con el mensaje, con las homilías y el posicionamiento que Monseñor Romero tuvo en ese momento de la historia. Tenemos que hacer una pausa, pero continuamos en República. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en esta entrevista especial sobre Monseñor Óscar Arnulfo Romero y está con nosotros Edwin Enríquez, el sacerdote Edwin Enríquez, vicepostulador de la causa por canonización de Monseñor Romero. Hablábamos en el bloque anterior, Edwin, cómo interpreta desde la Iglesia la figura de Monseñor Romero que trasciende la misma Iglesia, en el sentido de hay reconocimientos institucionales, hay reconocimientos sociales, de expresiones comunitarias en la figura de Monseñor Romero y cómo esto también, la expresión y la identificación como un símbolo dentro de la sociedad salvadoreña. Ciertamente, Monseñor Romero tenía muchos dotes
y uno de ellos era también su oratoria, y en ese sentido también la vocación de comunicar, ¿verdad? Sabemos de que él amaba mucho su radio, YSAX, y pues su transmitir un mensaje era también hablar con la verdad, ¿verdad? La ONU pues ha decretado que el 24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a Conocer la Verdad, y así hay tantos otros reconocimientos a esa figura de Monseñor Romero que nos hace ver la calidad de santo que nosotros tenemos. Y como tú decías, son personas que no precisamente del ámbito católico, sino pues que ven en él alguien que les inspira a hacer obras en favor de las personas. En Estados Unidos, en Los Ángeles, hay una clínica que lleva el nombre de Monseñor Romero y no tiene nada que ver con la religión católica, pero hacen una obra de caridad con personas indocumentadas, con personas que viven en la calle, enorme, y tiene una manera de financiarse sorprendente, ¿verdad? Por la inspiración, ¿verdad? De buscar ayudar al pobre. Eso pues yo pienso que se ha vivido desde siempre. De hecho, repasando el diario de Monseñor Romero, casi todas las noches le hacían una entrevista por teléfono de otros países, siempre hacia las 9, 10 de la noche caía una llamada y de otro país interesado en escuchar su punto de vista. O sea, le tomaban en cuenta como que él podía contar la realidad nacional del país, no tanto la que estaba en los periódicos, sino él, según la información que tenía. Entonces sí, es un personaje querido, amado, hay plazas dedicadas a él, esculturas, ¿verdad? En muchos lugares, en muchos parques, y eso a nosotros como salvadoreños nos llena de mucha alegría. De hecho, después de que uno dice que es del Salvador, la siguiente pregunta es, ¿y Monseñor Romero? Ahora, también para entender y reflexionar sobre la figura de Monseñor Romero, que pues canonizado, o que en el proceso ya para la canonización, para ser más preciso, hay que entender la figura de Monseñor Romero como mártir. Cómo desde la Iglesia también se discute, se reflexiona esta figura de Monseñor Romero desde el ámbito martirial. Vamos a ver, en la Iglesia existe la santidad. Todos los bautizados somos llamados a ser santos. Y ser santo significa imitar a Jesús, vivir el mandamiento del amor, en una renuncia a las cosas del mundo, entregándonos a Dios. Pero de entre los santos, de aquellos que alcanzan, que aquellos lo viven y se nota, Dios elige a unos para el martirio. O sea, aquí estamos diciendo ya una cosa muy profunda, que primero se es santo y de entre los santos Dios elige al mártir. Porque mártir es el que va a derramar su sangre como Jesús, ¿verdad? Como reza una plaquita aquí donde estamos en la capilla del Hospitalito, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Como lo hizo Jesús, eso es lo que hace un mártir. Entonces resulta que el martirio viene a confirmar lo que ha sido una vida. Entonces Monseñor Romero ha vivido entregado a Dios, entregado a la Iglesia, entregado al bien del hombre, al bien de los pobres, y termina confirmado porque él, incluso al bien de su vida, por su fe renuncia. ¿Y eso qué quiere decir? No huye, ¿verdad? El buen pastor, cuando ve venir al lobo, no huye, sino que va y pelea con el lobo defendiendo a sus ovejas. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Habían anónimos de amenazas de muerte? Sí. ¿Invitaciones para que se fuera para otros países? También. Pero Monseñor Romero dice que el pastor tiene que correr la suerte de sus ovejas. En una oportunidad de casa presidencial le ofrecen un guardaespaldas. Y Monseñor Romero le dice, mire, a mí me preocupa la seguridad de 102 familias que están refugiadas en tal lugar. Ese dinero que pensaban invertir en un guardaespaldas para mí, invirtámoslo para investigar dónde están los familiares desaparecidos. O sea, totalmente preocupado y entregado por su pueblo. Entonces la figura del martirio no es que él se suicida o que él se pone como carne de cañón, sino que cuando llega un momento que tiene que elegir entre su fe o su vida, él elige por su fe. Y su vida está en las manos de Dios. Por eso es de que hay un verdugo, hay alguien que por odio a su predicación, por odio a lo que es su vida,
decide quitarlo de en medio, lo mismo que se hizo con Jesús en el Evangelio. Por eso se dice que el mártir es por odio a la fe. ¿Cómo analiza también la Iglesia la figura del verdugo, en este caso? Porque el tema que tiene un significado hacia lo martirial, como me explicaba, como me estaba mencionando, Edwin, es cómo queda la figura del verdugo y cómo también lo reflexiona la Iglesia y tiene su postura ante esto. Bueno, sabemos de que por una parte la Iglesia no tiene una investigación ni tampoco un órgano de justicia, ¿verdad?, que pueda llevar a cabo todas esas investigaciones. No nos compete como Iglesia. Eso le compete a la institución del Estado, que debe de aclarar ese y todos los otros crímenes y delitos que hay. Entonces, a la Iglesia, ¿qué es lo que le compete? Probar que la vida de Romero era conforme a la Iglesia. Era un pastor, hacía las cosas de obispo, su predicación, su entrega. Pero a la vez también, como se recoge el testimonio de aquellos que le tienen como incómodo, que muchas veces es, qué sé yo, algunas personas que no están de acuerdo porque él denuncia de que no se está pagando un salario digno, o tal vez él denuncia de que no se está ayudando con la salud, con la educación. Entonces, claro, aquello causa en las personas algo incómodo. Y comienzan quizás a venir alguna que otro anónimo, mire, no predique esto, no hable de aquello. Y alguna vez llega algún anónimo que dice que tenga cuidado. De hecho, él lo dice, Dios va conmigo y mi vida está en las manos de Dios, y si algo me pasa, Dios sabrá protegerme. Entonces la Iglesia no es de que llegue con una intención, queremos saber quién fue el autor intelectual, el autor material. Es que no le toca eso a la Iglesia, ¿verdad? Eso le toca, como decimos, a la institución del Estado, que debe hacer justicia. La Iglesia, con su estudio, a lo que llega es a decir, esta persona es de la Iglesia, muere por el Evangelio. Ese es como el veredicto que la Iglesia pues hace después de una causa de canonización de un mártir. Edwin, ¿cómo queda? Y hago esta pregunta pensando del ámbito más eclesial, del ámbito más dentro de la Iglesia. ¿Cómo quedan los seguidores del verdugo? Seguidores del verdugo que son miembros activos de una iglesia, participan. ¿Cómo quedan ellos en el tema más religioso, más eclesiástico también, ante el seguimiento que pueden ser o reconocimiento del verdugo y que afecta en este caso hacia la figura de Monseñor Romero? ¿Cómo quedan? Bueno, debemos decir de que la Iglesia invita a la conversión y la Iglesia ofrece el perdón, que tampoco quiere decir renunciar a la justicia. Pero nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos mártires mueren perdonando a aquella persona que les quita la vida. Y entonces la Iglesia también, ese es el camino que sigue, invitar a la conversión, a la reconciliación. O sea que la Iglesia no va a hacer de esto un motivo para dividir en ningún momento. Al contrario, la Iglesia, allí es donde pone en práctica el Evangelio, el invitar al perdón, a la reconciliación. Eso sí, eso no quita que tampoco pues la Iglesia tenga una expectativa de justicia, como quien dice, las víctimas también tienen que ser honradas. ¿Cómo la Iglesia puede construir reconciliación? ¿Cómo puede construir reconciliación y a la vez cómo puede buscar la justicia, digamos, como principios fundamentales en la fe, digamos, en la fe religiosa, pero también en la sociedad? Busca reconciliación y busca justicia ante diversos sucesos históricos que marcaron el país en el contexto del conflicto armado, graves violaciones de derechos humanos, el informe de la Comisión de la Verdad. Pero desde el lado de la Iglesia, ¿cómo se busca o cómo se puede obtener, lograr esa reconciliación y la búsqueda de la justicia si tenemos, digamos, dentro de la comunidad religiosa seguidores del verdugo, pero también aquellos que demandan justicia? Como decíamos, la Iglesia pues siempre te plantea el tema de hay que retratar a la persona con dignidad. Entonces, hay que dignificar a las víctimas. ¿Y eso qué es? Reconocer su nombre, su apellido, reconocer cómo fueron las cosas, el que haya una persona que asume esa responsabilidad, esa persona que también ofrece resarcir los daños, que comienza también por pedir perdón públicamente. Entonces,
todo ese tipo de elementos, ¿verdad?, son los que ayudan a una reconciliación. Pero si todo sigue quedando en un anonimato, si todo sigue quedando en la impunidad, eso favorece que haya todavía más actos que queden impunes, que la violencia también crezca. Entonces, algunas veces pues lo que pasa es de que con este tipo de casos lo que se trata es de después hacer daño a otras personas. No es ese el camino para la reconciliación, el luego pues hacer daño. Bueno, lo hemos vivido hace un par de años con esto de la amnistía, ¿verdad?, que hubo. Pues claro, ahí surgieron muchas cosas, que la del 92, la de esto, la de lo otro. Claro, pero no vemos cuál es el objetivo. Lo que queremos es eso, que se instaure la justicia en ese sentido, que también las víctimas sean dignificadas. Que no quiere decir tampoco que porque se identifique al verdugo y se le trate de esta u otra manera, la víctima va a estar dignificada. No, porque entonces la víctima pasó a ser victimario. Entonces la iglesia siempre tiene que tener un punto de equilibrio, que es mejor llamar y dar ese otro paso de la reconciliación, el paso del perdón, el paso de darnos cuenta que somos hermanos, de seguir adelante. Estoy por finalizar la entrevista y quiero agradecerle por el tiempo que me ha brindado. Solo para efectos de nuestra audiencia lo puedan conocer, ¿en qué consiste el milagro? El milagro que ha sido atribuido a Monseñor Romero y que luego ha sido ratificado, ¿no?, por todas las instancias del Vaticano, llegando hasta el Papa. El milagro es una sanación de una enfermedad que sufre una mujer de aproximadamente 35 años. Ella está casada y se encuentra en un estado de embarazo de su tercer hijo. Entonces ella, en un primer momento, en el 2015, en el mes de mayo, va a la ceremonia de la beatificación de Monseñor Romero para pedirle que este embarazo pueda llegar a un feliz término. Porque si bien ya tenía 2 hijos, pero también había perdido 3. Entonces, con este embarazo, ¿verdad?, ellos querían continuar transmitiendo la vida junto con su esposo. Eso es lo que le van a pedir. Pero resulta que en el tercer trimestre del embarazo, o sea, del 6º al 9º mes, se le presentan ya unas complicaciones. Unas complicaciones que le hacen a ella también no solamente fijar la fecha para una cesárea, sino también el adelantar eso. Ella quería que su hija naciera en los primeros días del mes de septiembre, después del cumpleaños de una de sus hijas. Celebro el cumpleaños con mi hija, luego nos vamos para el hospital. Pero ya estando allí, le hacen la cesárea, su hijo puede nacer, pero ella empeora en la salud y sufre un síndrome que se llama HELLP, síndrome de HELLP, que son varias cosas que se conectan, que básicamente es como si los órganos internos se van paralizando. Entonces se paralizan los riñones y la persona comienza a retener líquidos, porque los riñones pues, tiene suero y todo lo demás. Sí. El esposo cuenta que llega un momento que a su esposa la ve con tantos tubos, tiene 12 tubos, porque tuvieron que inducirle también un coma para la respiración artificial y todo esto. Entonces él, en medio de esta angustia, por supuesto él había estado rezando y todo, pero uno de los médicos, que al parecer no era muy creyente, le dice, mira, ya he visto casos como este. Tu esposa va a resistir 2 o 3 diálisis. Y cuando la llevaban a la segunda diálisis, le dice, tu esposa ya no va a regresar. Si tú crees en Dios, este es el momento que le reces, porque solo un milagro es lo que puede salvarle la vida a tu esposa. Él cuenta que está angustiado, ¿verdad? Para él esos segundos son eternos, 2, 3 de la mañana, y entonces no se recuerda de ninguna oración. Pensemos un momento de angustia, ¿de qué me voy a acordar? ¿De un número de teléfono? Ninguna oración. Y entonces toma la Biblia que le regaló su abuela y la abre para buscar un texto de la Biblia. Y bueno, ¿qué texto de la Biblia leo cuando mi esposa está a punto de morir? Y cuando abre la Biblia encuentra una estampa de Monseñor Romero. Y entonces él decide comenzar a rezarle y llamar a sus amigos, escribirle a sus amigos para que también le recen. Y entonces después viene ya una recuperación progresiva de la que los médicos comienzan a decir, aquí hay una intervención superior externa.
esta señora ha respondido de forma inusual. Claro, porque el médico no va a decir esto es un milagro, ¿verdad? Pero después, al ver lo rápido que ha sido todo, o al ver su expediente, enseñárselo a un médico que no conocía el caso y dice, pues esta señora tiene que estar muerta ya. Entonces es allí donde comenzó el conocimiento del milagro, se documenta, se envía a Roma y desde el 2015 al 2018 está en estudio y así llegamos al 6 de marzo que tuvimos esta noticia de que ya pues pronto Monseñor Romero se ha declarado santo. Todavía no se conoce la fecha y el lugar, entiendo, aunque nos comentaban que esto podría realizarse en Roma, pero todavía no están los detalles. ¿Se tiene una estimación de cuándo se puede comunicar esto o es hasta que se emita un comunicado oficial del Vaticano? Por supuesto, es un comunicado oficial y esto pues es tarea del Papa. Es él quien va a comunicarlo. Nosotros tenemos una orientación, una idea que podrá ser en el mes de mayo, que tengamos la noticia, ¿verdad? Y ya luego podríamos decir nosotros que en todo lo que se prepara, tal vez estamos hablando de algunos 5 o 6 meses, algo así, ¿verdad? Porque es por experiencia, esto uno ve de lo que ha pasado con otros casos de canonización y ese más o menos es el margen de tiempo que se da para prepararlo. Pero claro, todo lo que se pueda decir no cuenta, es el Papa quien va a hablar y esa sí será ya la fecha y el lugar de canonización de San Romero. Muchas gracias, Edwin, por darnos el tiempo y permitirnos ampliar esta reflexión que hemos hecho de Monseñor Romero y la lectura desde la Iglesia desde diferentes aspectos. Gracias por darnos el tiempo. Con mucho gusto, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, permítanos una pausa, continuamos con más en República. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos en esta entrevista especial sobre Monseñor Romero, el beato y santo Monseñor Romero. Y es un gusto para mí saludar a Rubí Lemus, hermana carmelita de Santa Teresa. Gracias por estar con nosotros y darnos un espacio. Sé que su agenda ha sido muy ajetreada y ha tenido mucha actividad que hacer en este día que nos ha permitido estar en la casita de Monseñor Romero. Así es. Es una bendición para nosotras, las hermanas carmelitas misioneras de Santa Teresa, el poder recibir a tantos peregrinos y peregrinas de distintos lugares, niños y niñas. Hoy ha sido una gracia también para esta casa que Monseñor pues ha recibido también, ¿verdad? Aunque es pequeña, pero caben todos y todas. Algo que me llama mucho la atención ahora que veníamos, Rubí, es muchos niños, muchos estudiantes. Coméntenos un poco de su experiencia acá en esto que platica con la gente, de dónde provienen, de gente del extranjero, gente nacional. ¿Quiénes las personas que vienen y visitan la casita de Monseñor Romero? Bueno, primero pues mis hermanas que han estado anteriormente, ¿verdad? Ellos han vivido la experiencia también de recibir a mucha gente extranjera, ¿verdad? Años atrás y últimamente, de Canadá, de Corea, de Estados Unidos, jóvenes de universidades que conocen, allá les enseñan o está dentro de sus temas de estudio también Monseñor Romero, y por eso cuando vienen acá lo viven con gran entusiasmo, con gran entrega, el estar aquí en la casita y conocer la ruta martirial también de Monseñor Romero, que es la capilla y su casita. Vienen de muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Ya les comentaba, de Perú, de México. Bueno, son muchas gentes y algunos que ni alcanzan a anotarse en el libro, ¿verdad? De tanta visita que hay. Y de nuestro El Salvador también, hace poco de Cabañas, de Chalatenango, de Ciudad Barrios, y vienen muchos también. Y no digamos de acá de la capital, últimamente con niños, niñas y jóvenes en este tiempo. Meses atrás también han estado viniendo después de la gran noticia también de Monseñor Romero, de su santidad. Rubí, no solo vienen también personas de una congregación religiosa, también vienen personas de otras expresiones de la sociedad. Eso es lo hermoso. Monseñor Romero trabajó mucho, creo, y su voz desde que ella estaba en vida y hoy mucho más, el ecumenismo es grandísimo, porque viene gente anglicana, luterana, gente que solo ha conocido sus homilías o las escuchó en su país, ¿verdad? Traducidas gracias a los medios de esos lugares, y vienen y comparten, claro, desde la fe,
pero con una experiencia religiosa distinta a nosotros. Pero que acá cuando vienen es impresionante su devoción, su manera de expresar, ¿verdad? La imagen que tienen de Monseñor como santo, de hecho desde sus homilías, independientemente de lo que profesan. Ya decía, vinieron unos de Corea, sí, ¿verdad? Celebran aquí su misa, están también aquí en la casita compartiendo desde su fe. Eso es muy impresionante cómo Monseñor convoca desde ahí a la unidad universal. Es muy hermoso. Si usted nos podría describir la casita, cuando vienen las personas, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen cuando ustedes y cuando vienen los grupos de jóvenes, de estudiantes, de niños, de visitantes extranjeros, nacionales, descríbanos un poco el lugar y qué hacen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos nosotras las hermanas carmelitas cuando vienen? Primero, darles la bienvenida, hacerlos sentir que están en su casa, en la casa de nuestro San Romero, están en el lugar de la capilla, se explica cómo fue su martirio, por qué razón asesinan a Monseñor Romero, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las causas que provocan la muerte de Monseñor Romero? Y de ahí se explica el lugar de la capilla, se permite un espacio de silencio también para saber estar ahí en ese lugar sagrado. Luego venimos a la casita, se explica dónde está la gruta también, que es un lugar sagrado para nosotros también, donde están los órganos de Monseñor. Y se explica la ruta en el sentido de las plaquitas, dónde estuvieron en su primer tumba. Y luego entramos ya, cuando entramos acá en la casa, explicamos el respeto que debe tener el saber estar en la casa de nuestro mártir. Entonces orientamos a los niños, a los jóvenes, aún a los que hablan otro idioma, el traductor les explica así de esa manera. Y a la salita, lo que es el dormitorio, ¿verdad? De Monseñor Romero, donde estamos ahorita. Y luego el cuartito donde está su ropa martirial, que ese es un lugar mucho más sagrado, estar ante la ropa del martirio de Monseñor Romero. Se explica también, y cada lugar, si se puede, si es grupo pequeño, lo explicamos, si no, desde afuera orientamos para que ya la gente solo entre y contemple, sepa estar en actitud de agradecimiento, ¿verdad? Y sepa contemplar la paz que se respira en esta casita. En esta casita, ¿cómo fue adecuaciones, modificaciones, cambios en el paso del tiempo de cómo estaba en su versión original? Sí, pues lo que es lo de los vidrios, ¿verdad? Se quitó su puerta de madera, está eso. Explicaba lo del aire acondicionado debido a que la temperatura ha subido mucho y por indicaciones también para perseverar las reliquias necesita una temperatura estable. Entonces hemos visto la necesidad también, las hermanas, nuestra superiora, de ir viendo pues el adecuar el aire acondicionado. Y de hecho la multitud, usted fue testigo, ustedes también, de la cantidad de gente que entra, el calor que hay, las reliquias también merecen estar bien cuidadas. Y lo que es la pared, igual, por el mismo cuidado que debe de tener la casita. Eso. ¿Cómo considera usted, Ruby, el significado que con el paso del tiempo, y primero Monseñor Romero como beato, ahora Monseñor Romero como santo, a la espera ya del acto de canonización que va a notificar pues el Papa y el Vaticano en su debido momento, pero cómo está significado también para ustedes y el trabajo de las hermanas carmelitas, el trabajo acá, la convivencia, y que las personas vienen cotidianamente, quieren escuchar, y para algunos es la primera vez en este lugar y lleva la ruta de martiría, la ruta de Monseñor Romero? Bueno, nos organizamos con las hermanas, nuestra comunidad acá del Hospitalito, nos organizamos con la otra hermana. Hay una señora que nos ayuda voluntaria, ¿verdad? Está apoyándonos, y con mi hermana aquí nos distribuimos, sea por la mañana o por la tarde, pero siempre estamos procurando atender al peregrino y a la peregrina que viene, ¿verdad? Muchas veces por primera vez le damos su tiempo, el tiempo que desee estar. Pues creemos que Monseñor así lo daba también, y ese es el legado que nos ha dejado, el acoger, pues nosotros también como congregación, es parte de nuestra espiritualidad, el acoger a quien venga, como lo hacemos en el Hospitalito también. ¿Qué significa, Rubí, para la congregación que trabaja acá, pero también está el Hospitalito, está la capilla, está la casita? ¿Qué significa para la congregación el continuar y el vivir conforme a los principios, a la filosofía, al modo de vida de Monseñor Romero?
Bueno, nosotros como congregación tenemos nuestra propia espiritualidad y la espiritualidad de Monseñor Romero nos refuerza con la opción por los pobres. Y eso es lo que nuestra congregación opta siempre. De hecho, nuestro hospital es desde ahí, desde una opción por los pobres, ¿verdad? Y nuestra misión, por eso llamamos el nombre de misioneras, porque nuestra misión es por ahí, ¿verdad? Desde el silencio, desde la sencillez, como una de las también delicadas cualidades de Monseñor Romero, ¿verdad? Que nos invita a todos, no solo a nosotras como carmelitas misioneras de Santa Teresa, todo salvadoreño y salvadoreña que desea seguir la espiritualidad de Monseñor Romero. Tenemos que cerrar, Ruby, pero quiero agradecerle primero el espacio, permitirnos estar acá con el equipo de Canal 33 y poder hacer este recorrido, estar en la capilla, que hemos podido platicar también con otras personas, y un mensaje para las personas que seguramente nos estarán sintonizando, nos verán por diferentes medios y no conocen y quieren conocer no solo la vida, el lugar, el espacio de convivencia, de reflexión y de espiritualidad de Monseñor Romero, la invitación para que las personas puedan venir, conocer, identificarlo y de primera mano lo puedan ver. Bueno, hacer el esfuerzo, creo que todos pueden hacerlo. La ruta para llegar no es complicada, para llegar al hospitalito. Si alguien ama y desea conocer más de Monseñor, a través de su diario, ya lo hemos dicho, es muy importante leerlo, sus homilías, pero también buscar el espacio donde estuvo, donde vivió. Está la catedral, ¿verdad? La cripta donde también él está, que tenemos el acceso nosotros como salvadoreños. Podemos lograrlo si amamos a nuestro pastor, es nuestro santo, como alguien decía, es de nuestra familia, tenemos que amarlo y buscar los medios para poder seguir esta herencia que la iglesia nos lo está dando a nosotros, ¿verdad? Y a nosotras. Y que los medios también puedan transmitirlo constantemente, ¿verdad? Porque es parte de eso, era lo que él pedía también. Quiero darle las gracias, Ruby, muy amable por permitirnos esta plática, por brindarnos este recorrido y poder estar con nosotros en este espacio, en este tiempo. Quiero darle las gracias. Claro, aquí les esperamos, las hermanas carmelitas misioneras les esperan en este lugar. El próximo domingo El Salvador tendrá un santo. Monseñor Romero se convierte en santo por el Vaticano, pero también este programa ha sido especial para transmitir el legado, la memoria en diferentes personas, cómo está Monseñor Romero en la actualidad. Esperamos que haya disfrutado este programa especial en República.